Con Álvaro Montenegro seguimos hablando del Mundial de Fútbol y el turismo. Álvaro, ¿cuál ha sido tu experiencia en turismo? Porque inclusive creo que vi en la biografía tuya que trabajaste con Donald Trump en alguna oportunidad, Sí. cuando era político. Sí, no, él era el dueño del Hotel Plaza de Nueva York en los años 90 y el de Trump Taj Mahal Casino Resort. Y yo fui su representante en Venezuela durante 14 años y tuve mucha cercanía con él. Él estaba muy metido en el negocio de los hoteles, él le fascinaba su Hotel Plaza. La presidenta del hotel era su esposa en ese momento, Ivana Trump, que murió. Y bueno, y Donald Trump le encantaban los casinos y sobre todo el deporte. Él organizaba unas peleas de boxeo con Mike Tyson y todo, pero le encantaba y él estaba siempre ahí en el deporte. Él decía, fíjese qué interesante, embajador, él decía que él aprendía más con un jugador de estos de casino que se había hecho con sus propias manos. Había un jugador brasileño que jugaba mucho, que empezó en Manaos con un autobusito en los años 40 y después tuvo mucho éxito, tenía una flota en ese momento de 15.000 autobuses. Entonces él dice, yo me siento con ese señor al lado a ver una pelea de boxeo y lo que él diga yo aprendo, decía Donald Trump, porque ese es un tipo que quebró 3 veces, le embargaron la casa, pero al final tuvo éxito en su vida. Entonces él, por supuesto, él le gustaba muchísimo a la gente. Él nos echaba broma diciendo que algún día iba a ser presidente de los Estados Unidos y nadie le creía, porque él no era un político, era un empresario, no estaba ni inscrito en el Partido Republicano ni en el Demócrata. Pero bueno, él lo decía como echando broma y fíjese, se cumplió. Yo no conozco al político, conocí al empresario. Por cierto, hablando de Brasil, hay que ver el juego brasileño lleno de estilo, de danza, de baile, de arte. En cambio, el fútbol europeo es como muy racional, muy cuadrado, muy geométrico, ¿no? Sí, son más cartesianos, son más alemanes, más racionales, como los alemanes, los franceses, muy lógicos, los ingleses son muy lógicos y son muy buenos. Entonces ver ese contraste es una diferencia de estilo. Es como si fueran dos peleadores de boxeo. Entonces Cassius Clay, Muhammad Ali tenía un estilo que bailaba y el otro tenía un estilo más cerrado. Ver ese contraste es muy interesante para nosotros los demás seres humanos, para los que no somos los deportistas. Y además hoy ya también la tecnología y la inteligencia artificial entra al campo deportivo, sobre todo esas jugadas como la de Maradona con el gol de la mano de Dios, hoy ya no hubiera sido posible, ¿no? Y ahora está metiendo un chip que cada vez es más sofisticado a los balones. Entonces el balón adentro tiene el chip de que sabe si entró a la portería o si no entró, que a veces milimétricamente no se sabe y la cámara estaba en una posición mal. Una cosa es el VAR, pero lo que está evolucionando eso ahora es que ya no va a haber posibilidad de error de absolutamente nada, ni de interpretación. Por cierto, le recomendamos a nuestros televidentes que vean de nuevo la película El Partido, que es en base a un libro sobre el famoso partido precisamente donde Maradona metió ese gol con la mano de Dios. Y le ganaron los ingleses después de haber perdido la guerra abierta que tuvieron en las Malvinas. En el deporte le ganaron como nos pasó con Estados Unidos. Igual, es que ese es el contraste. El deporte une lo que las guerras separan, pues, o lo que las guerras son los conflictos armados. Pero mira qué contraste, y son los mismos países que pueden encontrarse en un campo deportivo muy diferente que en un campo de batalla. Por cierto, hablando de, este es un negocio, esto es algo económico. ¿Usted sabe cuánto se prevén los ingresos en este Mundial de Fútbol por turismo entre los 3 países? 40.000 millones de dólares. Increíble. En un mes, en 39 días, no es en un año, en un mes. Sí, lo que tú decías es empleos que se crean, 800.000 posibilidades que se abren. Pero eso es maravilloso, porque otra vez es gente interactuando con gente. Además se flexibiliza el tema ese de la visa, de los problemas que hay con la migración, porque es un flujo permanente que va y viene en todos los países. Y son deportistas, y vienen a algo, y vienen a eso, o fanáticos que vienen al deporte. No, y ha habido manchas duras, por ejemplo, las Olimpiadas, ¿se acuerdas de Berlín? Con los atentados, primero las Olimpiadas de Berlín con Hitler, que quiso hacer la raza aria como superior y le ganó el negrito norteamericano, no lo soportó, Owens, ¿no? Sí, no lo soportó. Ni siquiera le entregó la medalla al final. No pudo la raza aria que era la mejor, y fíjate. O situaciones como la de El Salvador y Honduras, que hubo una guerra por el fútbol. Es verdad, también. Hay tantas cosas, porque el deporte, y usted lo pone en su libro, La filosofía del deporte, es el ser humano, es la naturaleza humana puesta en unas reglas de juego que se deben respetar. Mire qué bonito lo que usted dijo. Se respetan las reglas de juego y nadie reclama. En cambio, las reglas políticas a veces no. No, es que pasa en Perú ahorita, que el conteo está así. Eso es como y el problema es que en el campo deportivo se definen por goles, pero aquí cómo se define al final. ¿Dónde están los penaltis? Y el VAR, y si llegó por un voto, eso me recuerda a Raúl Leoni en aquella época que decía, por un voto entrego la presidencia. Y fue así. Porque estaban en el conteo de que si Rafael Carrera, 30.000 votos fue lo que tuvo diferencia. Por un voto de diferencia. Una lección de dignidad en esa época, así. Como debe ser.
Pero hay políticos que no son deportistas. El demócrata tiene que ser deportista, igualito. Porque como decía Simón Bolívar, uno aprende más en las derrotas y todo deportista es derrotado. Y cuando Bolívar decía aquello moral y luces, en el fondo moral, si algo es moral es el deporte, el respeto al otro, el trabajar en equipo, olvidando diferencias, el aceptar al otro como es y saber perder. y someterse a reglas extremas. Someterse a reglas que a veces uno no está de acuerdo. El árbitro me sacó tarjeta roja, ¿cómo es posible? Pero bueno, al final se tiene que aceptar. Pero Decía alguien que la vida, Heidegger, que es también como una especie de campo deportivo, nos meten en el mundo a jugar una posición y hay que echar para adelante, sí. No hay retroceso. Lo único es que en el deporte sabemos cuándo empieza el juego y cuándo termina. La vida sabemos cuándo empieza, pero no cuándo termina. En cambio aquí 90 minutos de juego, ¿no? El director del juego te dice cuándo tienes que salir, pero tú no lo sabes. En cambio la vida no es así. Esa es una comparación bella de Heidegger. Entonces, de verdad, la vida es un campo de juego y ahí están las reglas del juego. Y esa, la camaradería, que a veces existen diferencias. Bueno, porque existen diferencias, la fanaticada es así. Dígame, algo que no hemos comentado, que pasó en París cuando ganaron la Copa, entonces empiezan a incendiar carros. Entonces decía, pero ¿qué lo que eres esta? ¿Qué manera de celebrar? Dígame si hubieran perdido, ¿no? Que por cierto, cuando tú entras a París, llegando a París, a la ciudad, ves aquel estadio inmenso, producto de la Copa Mundial, ¿no? Bellísimo, pero esa es una buena lección. En esa Copa Mundial, cuando lo estrenaron en el 98, el equipo de Francia era muy cohesionado, pero cada jugador era mejor, los de Brasil, pero cada uno era una estrella, pero no se hablaban entre ellos. El sentido del equipo, sí. Ganó Francia, que era mucho más mediocre, fue campeón mundial, y las estrellas de Brasil... Que es una lección del deporte, que solos no puedes hacer nada, tiene que ser un equipo. Que lo recordó el Papa, como tú decías, ahora en España. Eran todas unas estrellas, pero no se hablaban entre ellos, no se pasaban la pelota, ¿no? Porque el ego, ¿no? El ego. En cambio, los franceses eran, no vaya a decir mediocre, porque si estás ahí tiene que ser muy bueno, pero eran menos y un equipo cohesionado que sin hablar ya sabían. Ganaron el Mundial. Y aquí en los deportes venezolanos también mueve el turismo interno cuando hay los grandes partidos, sobre todo los finales de la Copa América, ¿no? Maturín se vuelve, porque en ese estadio es el que cabe más gente. Hay paquetes que organizan nuestros amigos de las agencias de viajes, ida y vuelta en avión, ida y vuelta en autobús. Se llenan los hoteles, que no cabe nadie en los hoteles de Maturín cada vez que hay un partido de esos, de la Copa América o de esos partidos buenos. Porque mire, y en los Andes, estábamos hablando de los Andes. Mérida, sobre todo. Mérida, Táchira, la vuelta al Táchira, los juegos de fútbol allá. Ellos son fanáticos bonitos, porque no son fanáticos en el mal sentido como esos locos franceses que empiezan a quemar carros. Aquí nadie quema un carro, gracias a Dios. Nosotros no estamos en esas celebraciones. Tenemos otro tipo de celebraciones más alegres, ¿no? Por cierto, estaba viendo que la primera vez que nosotros, en las Olimpiadas del 36, que hablábamos nosotros con Hitler, Chiquitín Teo Capriles se presentó solo en nombre de Venezuela, pero no lo admitieron porque no estaba reconocida la Venezuela, pero fue a Berlín a tratar de competir. No estaba acreditado. Y después sí teníamos ya competidores. De Bonich, creo que fue el primer venezolano que ganó en un maratón, ¿no? No sabía. Y no sabía esta historia tan interesante. Sí, Teo Capriles, que fue uno de los primeros creadores del deporte en Venezuela. Pero qué pasión, ¿verdad? Irse con sus propios fondos sin que nadie le pagara y el Estado no le pagara, pero bueno, no lo admitieron. Así somos los venezolanos, de mucha iniciativa. Por cierto, vamos a entrevistar después a una persona que tú conoces en la materia turística de Mérida, que tiene un emprendimiento extraordinario. Y unos hoteles extraordinarios. La señora Contreras, sí. Me decía que la conocías y ya te conoce mucho. Y todo el mundo la quiere allá, y además yo creo que las personas que hacen turismo aquí son unos héroes. Ella es una héroe, una heroína del turismo. Te despedimos con el deporte y vamos con ella a hablar de turismo nuevamente. Gracias, Álvaro Montenegro. Seguimos con los invitados de siempre en Brújula Internacional. Ya regresamos.